La charla de sobremesa no lo vais a grabar, ¿eh? Ya está grabado todo lo que dijeron. Ya, mira, ya está todo, ya está ahí. Ahí está Roger. Ahí llegó Roger. Está en la sala de espera, debe de ser del médico. Bueno, les dejo entonces, nos vemos más tarde. Bueno, hasta luego, Lorgio. Hasta luego. Lorgio, ¿qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya llegó el maestro Roger, ya me voy. Que como ya entraste, ya se va. Y eso veo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues empezamos ya. Bueno, Correcto, pues si les Empieza parece. Víctor Hugo y luego. Gracias maestra. Pues tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestro seminario, el documento hemerográfico, temas de estudio y crítica de fuentes, siglos XIX y XX. En esta ocasión, nuestro coordinador, el doctor Lorgio, pues no pudo estar, como ustedes ya habrán notado y escuchado algunos. Sin embargo, le vamos a dar seguimiento al trabajo del día de hoy. Me encargó el doctor Lorgio que yo les avise que en breve se va a abrir un classroom en donde podrán integrarse los que estén de manera continua en el seminario, y desde ahí se ejecutarán acciones, tareas y trabajos y noticias y todo lo que sea relacionado con este seminario. Esperamos que esta semana ya se tenga listo lo necesario y ustedes puedan integrarse a esta modalidad. Hoy nos acompañan, como siempre, los profesores de nuestra facultad, la maestra Pilar Zavala, que es la presidenta de uno de los cuerpos académicos que integran este trabajo, la maestra Lupita Cámara, que forma parte del cuerpo académico que dirige la doctora Pilar, y nuestro conferencista del día de hoy, nuestro maestro, el maestro Roger Alonso Domínguez Saldívar, quien nos platicará sobre el tema de la prensa, educación, libros e ideas. Y para que dirija y modere la mesa, dejamos a cargo a nuestra querida maestra Lupita Cámara, quien desde este momento pues estará a cargo. Y pues solamente recalco esta cuestión del classroom que me encargó el doctor Lorgio, para que todos estén enterados y pronto tengan las noticias suficientes para manejar esta modalidad. Bien, muchísimas gracias. Maestra Lupita, tiene usted toda la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Nada más les recomiendo que después de hacer la presentación apaguemos la cámara y los micrófonos para que el maestro Roger pueda con toda libertad y sin ninguna interrupción ofrecernos su conferencia magistral, Prensa, Educación, Libros e Ideas, siglo XIX. El maestro Roger Alonso Domínguez Saldívar es licenciado en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Antropología Social, en Ciencias Antropológicas, opción Etnohistoria, también en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es presidente del cuerpo académico Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones de Yucatán, con la cual, que son los dos cuerpos académicos convocantes de este seminario, y las líneas de investigación en las cuales él se desempeña son Historia de la Educación, Historia Colonial y Constitucional de Yucatán. Entre sus publicaciones recientes podemos destacar en coautoría con el compañero Jorge Castillo Canché y con el compañero Lorgio Cobá, Líneas y fuentes de estudio para una historia sociocultural de la educación superior en el Yucatán decimonónico 1824-1921, que fue publicada en la revista Oficio de Historia e Interdisciplina en el número 10 de enero a junio de 1920. Y entre sus distinciones, pues que cuenta con el perfil deseable del PRODEP, y pues es un currículum muy breve,
pero muy significativo y para los fines del tema que hoy nos ocupa, prensa, educación, libros e ideas del siglo XIX. Compañero, maestro Roger, te dejamos para tu conferencia magistral. Entonces, apagamos cámaras y micrófonos, por favor. Adelante, compañero. Ok, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Muy bien, Ok. maestro, muy bien. Ok. Buenas tardes y primero quiero agradecerle a los doctores Lorgio y Víctor Hugo pues habernos motivado a los coordinadores de los cuerpos académicos que pues de alguna manera presidimos la doctora Pilar y su servidor para organizar pues este seminario que creo que es un espacio para reflexionar sobre el papel de la prensa en el ámbito, en los distintos ámbitos de la sociedad mexicana, ¿no? Muy en particular, el trabajo que voy a presentar el día de hoy, pues está relacionado más con el entorno regional, y quiero destacar eso, porque no es una pretensión hacer un trabajo, una presentación que abarque las distintas regiones del país, sino simplemente centrarme en lo que es hoy la región sureste y muy en especial lo que hoy constituyen los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo recientemente y obviamente Tabasco, ¿no? Creo que es importante recalcarlo porque creo que la mayor parte de los estudios que hemos realizado, que hoy son visibles, ¿sí? Eso no implica que no se haya realizado en otras partes, pues básicamente nos remiten a toda esta trayectoria y tradición que se ha estado y generado desde el centro del país, ¿no? La capital de la República Mexicana, ¿sí? Y me parece, o nos parece en lo personal, que pues esta es una oportunidad de recuperar nuestra trayectoria en el ámbito regional y sobre todo resaltar que finalmente el programa en el cual se insertan estos dos grupos de investigación en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues responde básicamente a la formación en el ámbito de la licenciatura, de los programas de licenciatura y en particular de lo que es la historia, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante resaltarlo, particularmente porque en los procesos nuevos que se presentan hoy o que se generan hoy dentro del marco de los programas educativos, pues las regiones están cobrando de nueva cuenta sentido y vigencia e importancia para el debate historiográfico a nivel, pues no solamente pues nacional, sino a nivel iberoamericano, ¿no? O hispanoamericano o de América Latina, como queramos nosotros llamarle o señalarlo, ¿no? Quiero expresar que este trabajo pues ha sido producto de un esfuerzo de larga trayectoria a partir de lo que hemos realizado en nuestro ámbito laboral, ¿sí? En la facultad, en los años desde 1980 hasta la actualidad, ¿no? Y a partir de eso, la concentración de una información relacionada con la prensa, pues de alguna manera creemos o sentíamos que en lo personal que pues, deberíamos, pues al menos pues dejar sentado qué es lo que genera, por qué se genera, y muy en particular que de la crítica de fuente, ¿no? ¿Qué podemos construir? Así que esto que hoy voy a presentar, pues tiene una larga data en términos de los trabajos que he realizado sobre estudios del constitucionalismo, estudios sobre educación y estudios sobre la universidad. Acá hay, digamos, pues de alguna forma, pues una experiencia que creo que debemos
al menos sacar a relucir para generar el debate, la crítica que permita construir procesos de investigación, procesos de trabajo que nutran la historiografía sobre la historia, ¿no? Y particularmente de la zona sureste, ¿sí? Y quiero señalar que en ese sentido, nosotros en el ámbito regional, pues podemos hablar de pues ya una tradición en estudios en el que se utiliza las fuentes hemerográficas, ¿no? Hay una producción significativa local, nacional e incluso internacional que ha de alguna manera utilizado las evidencias, la hemerografía como evidencia para realizar estudios y planteamientos que expresen o expliquen los procesos históricos regionales, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero señalar, ¿no?, que los estudios sobre la prensa en particular, pues sí tenemos que remitirnos a una tradición muy escasa, ¿no?, limitada, ¿no?, en ese sentido. Creo que en nuestro entorno los que han estudiado de la prensa o la han no utilizado, sino tratar de explicar determinados procesos a partir del uso de la prensa, pues no tenemos que rescatar a historiadores del siglo XIX como don Carlos R. Menéndez, ¿sí?, un bibliófilo muy importante en el ámbito a nivel local, don Crescencio Carrilla Ancona, que ha hablado algunos aspectos de la prensa, y en los años modernos, etapas modernas de los años 70, pues sí, me parece que hay que rendirle un homenaje significativo a alguien que de alguna manera, dentro de las limitaciones o propias de la época, de la formación como historiadores, pues trató de explicar más allá de lo que sería la información periodística, sino remitirnos a un conjunto de elementos relacionados con esta, de la prensa y la educación, los libros, su circulación, etcétera, como es el caso de don Víctor Suárez Molina. Don Víctor Suárez Molina, un yucateco local de origen, cuyos padres eran de origen español y que se habían destacado en el ámbito de la actividad comercial, ¿no? Don Rogelio Suárez, padre de don Víctor Suárez Molina, pues fue un hombre, un bibliófilo que concentró una cantidad importante y significativa de libros, ¿sí?, que le permitió entonces formar una biblioteca importante, ¿no? Y a partir de esto, don Víctor Suárez, creo que pocos saben que es un personaje que no solamente se dedicó al trabajo de investigación, el trabajo de administración comercial, sino que también fue traductor de libros, ¿no? Hay un vínculo muy cercano con el Fondo de Cultura Económica, ¿no?, en los inicios de esta y en los trabajos de traducción que hizo don Víctor Suárez. Entonces creo que hay que rendirle un homenaje a este personaje, ¿no?, a través de un reconocimiento en este momento, sí, por su apertura a un ámbito que me parece muy interesante y muy importante, que va más allá de los estudios cuales ha caracterizado la prensa, como son los estudios relacionados con la historia política y en particular sobre los diferentes procesos de construcción de la nación mexicana, ¿no?, y incluso en otras partes. Y en ese sentido me parece que hacer ese reconocimiento, pues ese es también reconocer lo que una de sus aportaciones significativas, que la hace juntamente con Lino Gómez Cañedo, que también fue un bibliófilo muy importante, sí, anterior a su época, y que coincide con él y que rescata un conjunto de periódicos de las primeras décadas del siglo XIX para Yucatán, ¿no?, sobre todo de la época de la Constitución de Cádiz, en 1812, 1814 y posteriormente en la segunda época, ¿no? Y el trabajo que él presenta, que se llama Libreros
Libros y libreros en Yucatán en el siglo XIX, que es toda una descripción de las obras que circularon y que se distribuyeron en la península, ¿sí? En el ámbito de la local, ¿no? Y particularmente la ciudad de Mérida. En ese sentido, creo que hay que hacerle ese reconocimiento a don Víctor Suárez Molina. De ahí ya se han desprendido otros trabajos que quiero resaltar, que se han dedicado en particular a problemas muy concretos, vincular la prensa con problemas concretos, ya con estudios ya más profesionales, como es el caso de Carlos Bojorquez, que realiza un trabajo sobre la hemerografía y toda esa relación que tiene con el ámbito de la guerra de castas y la problemática de la guerra de 1847, que se realiza o que se da en Yucatán en estos años, y su relación con la problemática de las tierras, ¿no? Toda esa concentración que hace y explicación que hace Bojorquez Urzay. Y el otro trabajo que me parece que también abona a este problema o comienza a generar, pues son las dos tesis, ¿no? Las tesis de la doctora Marcela Calderón, que habla sobre la imprenta en Yucatán, y que se mete también a hacer una discusión en torno a los libros que circulan en el ámbito regional y de su procedencia, etcétera. Y las otras dos tesis de licencia, de una de licenciatura y una de maestría, una de Jorge Mantilla, que habla de la imprenta, y también el trabajo de la circulación de estos, que es el trabajo de Edgar Santiago. Parece que son trabajos que significativos, que han ido abonando ya al ámbito del estudio de la prensa y su relación con el ámbito educativo, y muy en particular con la educación, sí, los libros y la circulación de ideas, ¿no? En este contexto historiográfico, me parece que esos aportes a nivel local pues han ido ya dándole pues una madurez al estudio de la prensa, de la hemerografía del siglo XIX. Qué importante puede ser eso de hacer estudios de estas sobre la prensa, ¿no? Hay que reconocer que a nivel regional, si nosotros hiciéramos hoy un recuento de los periódicos que circularon durante el siglo XIX y parte del siglo XX, antes de que se redujera a 2 periódicos o 3, 4 periódicos que han estado vigentes en el estado de Yucatán, pues estamos hablando de más allá de unas 50, 60, 100 periódicos, que creo que es significativo y muy importante, ¿no? Me parece que eso abre una perspectiva interesante para utilizarlo, no solo como una fuente documental, sino a partir de los estudios sobre la misma, la prensa. Hay que resaltar o señalar que cuando hablamos de la prensa, no solo nos referimos al periódico, que también referimos a la cuestión de la imprenta, es decir, toda la parte esta del equipamiento. ¿Por qué? Porque finalmente en ese contexto de la imprenta, la prensa, el periódico, su circulación, pues los impresores tienen un papel importante en este proceso, ¿no? Porque de alguna manera los impresores están o van encaminando ciertas maneras, formas en las que nosotros podemos ir reconociendo pues cuál es la orientación de lo que va a aparecer, va a ir apareciendo en la fuente a medida que uno va revisando los diversos periódicos o números que hoy existen, ¿no? Que han es significativo porque muchos de ellos son también intelectuales, son intelectuales, propietarios de la imprenta y editores y directores de los periódicos. Entonces, me parece que sí es significativo que veamos, reconozcamos que en el ámbito regional pues van a destacar pues grupos de familias, ¿no? En este caso, la familia Espinosa, los de la familia Anguas, la familia Peralta, son quienes se dedican a toda esta actividad sobre la prensa, y tienen ellos de alguna manera una relación muy cercana con todos aquellos aspectos que de su edición.
¿sí? Aquí valdría la pena entonces preguntarnos cuál es la aportación de la prensa en el ámbito de la educación. Sí, la educación es una línea histórica permanente, es decir, tiene una larga duración, es un elemento que independientemente de las crisis políticas generadas por los golpes militares, por los ascensos de los proyectos políticos como el federalismo y centralismo, o bien aquellas ideas de confrontación entre los estados con los gobiernos de las centrales, pues que implican ideas o suponen aquella idea de separación, pues la educación es una constante, está ahí para todos es significativo la inversión en relación a la educación, ¿sí? Y eso tiene que ver también en términos de lo que va a circular alrededor de la educación, o sea, a partir de los periódicos, qué es lo que se va a observar, qué vamos a obtener, qué es lo que van a ofrecer o qué se va a ofrecer en ese contexto, ¿no? En el marco de la educación, de los procesos de enseñanza. Quiero resaltar entonces que si pudiéramos hacer nosotros una línea de tiempo que pudiera marcar pues de alguna manera los libros, la prensa, la relación con la educación, pues tendríamos que partir primero de una época previa a la aparición de la imprenta en 1813, ¿sí? Con Francisco Bates, y la aparición de los primeros periódicos. Hay una época muy corta en el periodo reformismo borbónico donde aparecen pues impresos que tienen que ver con los procesos educativos, muy en particular de la zona de las dos ciudades importantes del periodo colonial en Yucatán, entre 1790 y 1800, pues vamos a encontrar que que las evidencias relacionadas con la imprenta pues son externas, ¿no? Son externas. Y voy a recalcar un texto reciente que estamos haciendo un trabajo de investigación para darlo a conocer, pues es la publicación de un discurso, ¿sí? Dedicado a la educación, impreso en Filadelfia por la imprenta Palmer, ¿sí? Entre 1810, ¿sí? Y un impreso también que circula previo al movimiento de independencia, ¿sí? Que es el de Martínez de Arredondo, de la Pedrera, perdón. Y entonces cuando vemos estos textos que son podemos ubicar estas ediciones que son financiadas por los mismos autores, y vienen del exterior, pues está mostrando o nos va mostrando cuál es el papel que tiene en ese momento solamente para problemas muy concretos, como es el caso de la educación, ¿no? En el caso del discurso que da este personaje, don Andrés González Millán, un profesor graduado en el Real Colegio Académico de Madrid, que implementa un proyecto, una propuesta educativa y que tiene que difundirla, y para su difusión la tiene que hacer básicamente en términos del discurso y después hacerlo circular a través de una impresión que encarga a la imprenta Palmer, ¿no? En 1810, ¿no? Y el otro momento es lo que ya empieza a ser producto de la imprenta que se introduce a la península, ¿no? Que ya empieza a ser ya de algo relacionado entre la propiedad, la orientación política, la tendencia, pero de alguna manera están relacionados exclusivamente con la generación de periódicos relacionados con la vida política, ¿sí? En esta etapa de los primeros 30, 40 años, ¿sí? En el que los periódicos que circulan, se imprimen en estas imprentas, pues tienen una orientación, una tendencia a
la actividad política. Aquí vamos a destacar que hay periódicos que son periódicos oficiales, impresos en estas ventas privadas, y los otros periódicos, pues algunos que empiezan a tener pues otra orientación en torno a la cuestión de la literatura, las variedades, etcétera, ¿no? Pero son mínimos en este momento, en esta primera etapa de 1800, 1840, ¿sí? Que quisiera pudiéramos ubicarlo en esa temporalidad. Es importante, creo que reconozcamos que entre esta temporalidad los periódicos que más destacan pues son el Aristarco, el Misceláneo, que ya de alguna manera han sido estudiados, vistos o incluso recuperados muchos ejemplares, ¿sí? Al respecto, en algunos trabajos muy locales, ¿no? Y otros periódicos que no fueron vistos o no fueron todavía, o todavía no han sido vistos como periódicos que tienen un conjunto de información importante para poder meternos a otros espacios que no sea la vida política, ¿no? Y quiero mencionar en este caso, por ejemplo, la Gaceta de Mérida, la segunda época de la publicación del diario Sanjuanista, la revista Yucateca, la revista El Siglo XIX, los boletines oficiales de gobierno, ¿sí? Como periódicos que tienen una temporalidad, en algunos casos corta y en el otro son de mediana duración, ¿sí? Son muy pocos los periódicos que tienen larga duración y puede deberse precisamente a esos vaivenes de los procesos políticos que caracterizaron, ¿sí?, a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Hay algunos periódicos que hemos tenido acceso por cuestiones fortuitas, hay que reconocer que no, como es el caso del Anteojo, el Mental, que se publicaban en Campeche, ¿sí? Periódicos cuya vigencia pues son muy cortas y los números son muy reducidos, pero al menos tienen una información muy interesante para hacer algunos estudios respecto a esa relación prensa-educación, ¿sí? Me parece que con estos periódicos podemos quizás hacer un primer planteamiento en términos de la relación de los libros y las ideas en torno a la educación, ¿no? En estos periódicos me parece que en esta primera etapa pues podemos resaltar pues dos aspectos interesantes que en relación a los periódicos y lo que se genera, ¿no? Hay dos elementos que me parece que hay que considerar. Primero es la tendencia al buscar formas de organizarse, de integrarse en grupos o comunidades, ¿sí? A comunidades de estudiosos para influir de alguna manera en procesos que van a concluir tanto en la edición como en la circulación de libros, ¿no? Y quiero resaltar a la Sociedad de Amigos del País de Yucatán, que tiene una vigencia muy corta, pero tiene un periódico importante, que por cierto, un compañero está ahora concluyendo su tesis de licenciatura sobre la Sociedad de Amigos del País, que tuvo un órgano de difusión, una imprenta, un periódico, que fue precisamente la bandera de Anáhuac, ¿sí? Que la bandera de Anáhuac viene a ser, o el Patriota Sanjuanista viene a ser un periódico que empieza a romper de alguna forma con las cuestiones de carácter político y meterse en el ámbito de la educación. Ahí, y visto también en términos de los libros, ¿no? De lo que circula, de lo que se quiere decir. De entrada, el periódico, la bandera de Anáhuac o el Patriota Sanjuanista, pues en su encabezado, ¿sí? Exponía lo que quería o hacia dónde quería conducir
tanto sus opiniones como las noticias y sus fuentes de información que daba él se daban a conocer ahí en ese periódico, ¿no? Cuando en sus encabezados siempre iba acompañado de lo que el bien de la patria apetecemos, lo verdadero útil, cito, procuremos la impresión de obras que sean en beneficio de la comunidad. Es decir, estaban interesados por cuestiones de ya más de mayor trascendencia, de discusión en torno a los comportamientos de los individuos y que podría lograrse a través de la lectura, ¿sí? Me parece que este periódico, incluso en ese término, por su misma connotación, su relación con la sociedad de amigos del país, ¿no? Que ya sabemos nosotros, ya hay una literatura importante sobre el papel de estas sociedades, pues es el fomento, ¿no? De todas esas actividades que tienen que ver con el desarrollo no solo de la actividad económica, como puede ser la agricultura, como puede ser la industria, ¿sí? Sino que también en forjar individuos, ¿no? Construir a ese individuo que se demarca después, se está demarcando después de los procesos de independencia, ¿no? Que es la construcción del ciudadano. Ese individuo, ese hombre instruido, ilustrado, capaz de poder debatir con los demás sin llegar a superar sus pasiones digamos, de los actos mismos, de la imposición sí, a partir de lo que quiere uno establecer, ¿no? Ahí es donde podemos ubicar, creo, quizás un parteaguas en este proceso de esta primera etapa, de la prensa periódica, ¿no? De la prensa del siglo X, de esta primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Porque incluso ahí quiero resaltar dos cosas interesantes, que es la otra, que de los aspectos que queremos señalar de esta, que es la aparición también de las academias de enseñanza de la lengua inglesa y francesa, ¿sí? Esos dos elementos, las comunidades generadas por la academia, por la Sociedad de Amigos del País y la Academia de Ciencia y Arte, que también se fundan en Mérida, pues también aparecen las academias, ¿no? Las academias de enseñanza de la lengua francesa e inglesa, que pues tratan ahí mismo, en sus procesos de enseñanza, realizar traducciones que después difunde el periódico La Bandera de Anáhuac. ¿Sí? Pero este periódico es muy singular en ese sentido porque va buscando mucho más allá de esa lectura, escritura, su aplicabilidad, el sentido útil del conocimiento. Y resalta en un momento dado, por ejemplo, cuando la crisis agrícola en un sector de la península, una región de la península, se ve afectado por los problemas de la langosta, pues los integrantes de esta sociedad proponen, ¿no? Sociedad del país proponen leer a Rosier, ¿sí? Rosier publica un manual de cómo acabar la langosta en Europa y aquí lo incorporan, van utilizando los elementos generales que tienen para organizar y poder acabar con la langosta con los conocimientos de las comunidades que están involucrados en esto, ¿no? O sea, ahí debemos ya una primera relación con las cuestiones de los libros y las ideas, ¿no? En términos utilitarios, lo útil, como decía el periódico. Y lo otro, que también va a ir también abonando hacia esa cuestión de los libros y las ideas, pues está en el campo de la literatura, ¿no? En este periódico hay un debate muy amplio, muy fuerte, en torno a algunas obras que se fueron traduciendo y se publicaron como propias, ¿no? Hoy conoceríamos o sabríamos que sería el plagio, ¿no? Hay todo un debate en torno a eso, que lo retomaremos más adelante, pero es en este periódico donde se está dando
ya una ruptura de los periódicos que han generado su tradición a partir del debate político, de los procesos políticos que se han dado o que se están dando en el momento de su vigencia, ¿no? Ahí vamos ubicando entonces esta primera etapa de la prensa. La segunda etapa, y yo creo que es una de las más importantes, es la que viene poco después del movimiento 1847, ¿no? Se habla, no voy a entrar en discusiones si terminó o no terminó, si es real o no real, etcétera, sino pues habla de que el movimiento 1847 es un movimiento de indígenas contra los blancos, ¿no? Creo que ahí pues hay otro tratamiento incluso dentro de la prensa, ¿sí? Y lo digo porque periódicos como el Siglo XIX, que en un momento determinado hablan de las cuestiones belicosas, pues, y de las disposiciones del gobierno para prohibir la posesión de armas, pues en un momento dado también ofrece, ¿no? A la venta a través de los almacenes, se estaba ofreciendo la venta de armas. Entonces, me parece que ahí hay algunas cuestiones que se podrían discutir en relación de eso, pero bueno, no es parte de. Y la otra etapa que viene siendo después del movimiento de 1847, pues vendría a ser la prensa y ya con otra característica, ¿no? Una prensa literaria de variedades, educativa incluso, ¿no? Y aquí tienen que ver los flujos de migración, ¿no? La migración de una población de algunas otras regiones, particularmente de La Habana, ¿no? Quienes se encargan, pues de alguna forma, pues también meterse en el campo de la educación, ¿no? En el campo educativo. Creo que ahí, pues había que identificar también que en esta etapa, pues los periódicos más importantes, pues están relacionados con la cuestión de los diferentes procesos de la educación, ya sea en términos de la discusión de contenidos, como también en la cuestión de su organización, estructuración y el financiamiento por parte del Estado, ¿no? De las autoridades o del gobierno, ¿no? Y decía de la importancia de la prensa, ¿sí? En esta segunda etapa, resaltar que después de los años 50 es donde podemos ubicarla, esta segunda etapa, de alguna manera el papel que juega el imperio, ¿no? O sea, la cuestión de la imperial, de la presencia de los franceses, que a través de su boletín oficial de gobierno que se publica, pues hay números significativos, empieza a darle otro sentido a la información que se genera en la prensa, ¿no? Y quiero aquí resaltar que no solamente ya la educación, es incluso la interpretación del cuerpo, la relación de el cultivo del cuerpo, podemos encontrar en el boletín oficial, ¿sí? Información de que se ofrecen ya los primeros espacios para la actividad física, ¿sí? Concentrada, es decir, en espacios cerrados, ¿no? Como fue el ofrecimiento en el Gran Hotel de la ciudad de Mérida, en el centro de la ciudad de Mérida, que hay frente al Palacio de Gobierno, sí se ofrecía ya el uso de aparatos para el cultivo físico. ¿Sí? Entonces, los inicios de los primeros gimnasios y todo este rollo, pero hay una interpretación distinta de la prensa, ¿no? Entonces, en esa distinción, pues, hay que resaltarlo y señalarlo, porque incluso en términos de crítica, en esta etapa, algunas expresiones que se generan a través de la prensa de aquella época, en el boletín, sí, en particular, su uso, sobre todo después del triunfo de la República, que igual que en la Ciudad de México, se pretendía acabar con todos aquellos que habían ayudado o apoyado al imperio, y se decía que se fusilaran, ¿no? Había una disposición del gobierno de la República, y aquí en el caso de Yucateco alguien decía por allá, o reproducía lo que se decía en el centro de México, que si nosotros hiciéramos eso, pues acabaríamos hasta con los profesores de la universidad.
literaria, ¿no? Del Instituto Literario o del Colegio Civil, ¿no? Porque muchos de ellos participaron o fueron integrantes de las instituciones que aparecieron o que se crearon durante el imperio, ¿no? Entonces en la prensa se dilucidaba, se decía y se señalaba que qué tan difícil era aplicar una ley como esa del gobierno de Juárez, ¿no? Entonces, es distinta entonces esa prensa. Ya las imprentas incluso no solo están publicando, no solo están editando, perdón, periódicos, sino que ahora también editan libros, ¿sí? En el caso, por ejemplo, la imprenta El Iris tiene un periódico que se llama El Iris, que es de Ildefonso Estrada y Cenea, es un habanero, ¿sí? Que viene, bueno, a Mérida ofreciendo sus servicios educativos, didácticos, y ofrece pues, algunas obras que él mismo edita, él mismo imprime y circula, ¿no? Como es el caso del diccionario para niños. Él edita el diccionario para niños, un diccionario muy interesante, muy propio para el uso de las escuelas elementales y el conocimiento de términos o palabras y asociarlos con algunas otras ediciones del periódico que él tenía, El Iris, que en ese periódico pues encontrábamos una variedad importantísima digamos, de publicaciones relacionadas con las letras, ¿no? La letra A dice tal cosa, publica, y había una especialización, ¿no? Y así nos vamos encontrando que en el ámbito de la educación, pues nos encontramos otro periódico como la Escuela Primaria de Rodolfo Núñez de la Peña, también de origen habanero, sí, que también está generando de manera sistemática una información en relación a los diferentes procesos educativos, ¿no? Creo que es importante esto porque es una etapa que para algunos estudiosos de la literatura yucateca, como escribe el PREM, pues habla de que es la etapa de la época de oro, ¿no? La producción literaria, ¿no? La época de oro de los yucatecos de la región, ¿no? En el que se está no solamente escribiendo, sino que se está editando, y son las imprentas las que están entonces impulsando pues estas producciones. No hay que olvidar que en el caso yucateco, ya para más adelante, para 1890, entre 1890 y 1900, pues surge un proyecto de la Academia de Literatos, ¿no? De un grupo de literatos, un proyecto que se llamó Biblioteca de Autores Yucatecos, ¿no? No se editaron más de 2 obras, pero finalmente es un proyecto interesante en torno a la impresión, que tiene que ver también con la prensa, porque en la prensa se difunden, están por entregas, se van haciendo publicaciones que van a culminar después con la publicación de estos libros. Hay otros periódicos que me parece que son importantísimos, ¿no? Que ya tienen, que tradicionalmente nosotros hemos utilizado, pero no tienen esa función de ser una prensa periódica, es una prensa por entregas, ¿no? Y en esta segunda etapa, sí, entre el final de la primera etapa y el inicio de la siguiente, o sea, la otra temporalidad, la segunda mitad del siglo XIX, ya podríamos encontrar periódicos como el Fénix, el periódico como el Mosaico, ¿sí? El Mosaico, o el periódico que tienen una función de carácter más, llamémosle, quizás podría ser el concepto, pero no estaría yo tan seguro, también hay que replantearlo, más de carácter cultural, ¿no? Que recupera cuestiones de historia, cuestiones de antropología, cuestiones de arqueología. En algunos de ellos, ¿sí? Se recupera, ¿no? Se recupera el viejo anhelo y proyecto del museo, de la elaboración de un museo, de un espacio para las evidencias arqueológicas, históricas, ¿no? De la memoria, la identidad de los yucatecos, que se recuperan por
por un grupo de intelectuales locales, ¿no? Literatos, muchos vinculados con la iglesia y otros con la educación, ¿no? Como Crescencio Carrillo Ancona, Rodolfo G. Cantón, son personajes de ese tipo, ¿no? Es una etapa también que se están abriendo las primeras bibliotecas públicas, ¿no? Se empieza a abrir la biblioteca que va a estar relacionada con el museo, ¿sí? El museo va a dar lugar a la biblioteca Cepeda Peraza, ¿no? Que está relacionado con más adelante con lo que sería la universidad, el Instituto Literario, ¿no? Y la universidad actual, la Autónoma de Yucatán. Pero bueno, esa es la prensa de la segunda mitad del siglo XIX, más cultural, menos política, interesada en más otros procesos, y en particular de un orden, ¿no? El orden propio que empiezan a heredar de la visión del pensamiento porfiriano, ¿no? Paz, orden y progreso, en el que se nos remiten los diversos periódicos, tanto oficiales como aquellos literarios, a esos conceptos de la normatividad, ¿no? La publicación de los reglamentos, el reglamento de policía, el reglamento de sanidad, el reglamento de bicicletas, el reglamento de teatro, el reglamento de eso, y todos remiten a formas de comportarse en el ámbito esa es la prensa de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Una prensa, ya no la prensa política exclusivamente, ¿sí? Esa prensa política va a reaparecer ya en la época de la crisis del porfiriato, ¿no? Entonces sí, ya veremos entonces una prensa relacionada con los anarquistas, ¿sí? Y con los anarquistas o relacionadas con los procesos ya posteriores a la revolución, como va a ser en ese caso el periódico oficial, por excelencia de la revolución, en el caso de Yucateco, La Voz de la Revolución, ¿no? Que difunde información de los revolucionarios, ¿no? De este caso de Alvarado, ¿no? Me parece que por allá veríamos entonces distintos procesos de la prensa. El siglo XX, primera mitad del siglo XX, pues la prensa periódica pues se reduce, se restringe producto de unas circunstancias al cual señalaba don Carlos R. Méndez, era producto de un fenómeno, pues digamos de persecución política, ¿no? Lo que él llamaba don Carlos R. Menéndez, pues la gran conspiración contra el periódico, ¿no? Me parece que en ese sentido, pues nosotros, pues, pues habría que meternos a hacer un análisis más profundo del mismo, porque, bueno, estas circunstancias, pues todavía están, pues muy en cuestionamiento, ¿no? Si realmente es producto de esto una circunstancia, alguna circunstancia azarosa, ¿sí? Y creo que en esa circunstancia, pues la existencia de un solo periódico, había que ir a otros tipos de fuentes para entonces ver lo que la prensa dice en su momento y los otros documentos podrían corroborar o en su momento, pues cuestionar, ¿no? Lo que finalmente ha aparecido. Aquí la revista de Mérida va a ser un periódico muy importante, muy significativo y va a tener una presencia importante, ¿no? Empieza a haber ya un perfil de la prensa más definido hacia qué prensa va a ser conservadora y qué prensa va a apegarse a los nuevos procesos políticos postrevolucionarios, ¿no? Allí creo que aún falta en el caso nuestro a nivel regional, pues todavía no nos hemos pues metido a profundidad pues a conocer ese fenómeno, ¿no? Sin duda es una etapa en la que va reduciendo el número de publicaciones, se van perfilando los dos periódicos, que uno oficial, como va a ser la aparición del Diario del Sureste más adelante, el otro, pues finalmente el diario de Yucatán, ¿no?
momentos sería el parteaguas. Eso no implica que las imprentas de los mismos periódicos pues se imprimieran, ¿sí? O se encargaran de editar, imprimir libros, obras, revistas, ¿no? Revistas, de acuerdo también a ciertos intereses, ¿no? Ya sea culturales. Y voy a nada más enmarcar en esta parte, en 1800, entre 1837 y 1841, pues hay un fenómeno importantísimo en el ámbito educativo, ¿no? A nivel de educación superior. Era el primer evento, o uno de los eventos de confrontación entre estudiantes y autoridades universitarias, ¿no? Si nos vamos a la prensa de la época, ahí veremos cómo se difunde y cómo se generan las opiniones. Al final ya estamos en un proceso de generar opiniones en ese entorno del movimiento estudiantil de aquellos años, 1940. Pues estamos hablando de un problema que va a terminar con la aparición de lo que sería un partido político que ya hoy todos reconocemos como el Partido Acción Nacional, ¿no? Es en ese esquema, en esa circunstancia de la movilización de estudiantes en la universidad y que la prensa, pues, opuesta. La prensa opuesta a la autoridad universitaria, pues, y a las autoridades locales, ¿no? En particular del Partido Socialista del Sureste, pues hay pues un bombardeo significativo, importante hacia la universidad, hacia el Partido Socialista del Sureste, hacia los integrantes estudiantiles de la universidad, que pues en el discurso de la época se expresaba de que no había un apoyo hacia el movimiento estudiantil que encabezaba estos grupos, ¿no? Y cuando digo el movimiento estudiantil, porque merece un tratamiento ya más profundo, ¿no? Porque cuando las fuentes las vamos a conocer, que tuvimos una oportunidad de trabajo de esa documentación a partir de una revista, haber encontrado la revista del Alcázar, que era el órgano de difusión de aquellos estudiantes, pues encontrábamos una infinidad de opiniones, ¿no? Pero había un conjunto de opiniones, un conjunto de opiniones que pues nos decía o nos señalaba, nos estaba mostrando la razón del por qué y por qué, qué opinión generar en una sociedad que decimos o creemos es muy católica, ¿no? Para ese momento sobre todo, ¿no? El origen del conflicto, la conflictividad de ese movimiento de 1937 al 40, pues es un detonante es que uno de los profesores de la escuela preparatoria inicia un proceso de ensayo o experimentación dentro del aula y con la finalidad de mostrar que la humanidad ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado, es lo que la prensa se está señalando, ha evolucionado y en consecuencia es el desarrollo del conocimiento, ¿no? El proceso científico vinculado a la universidad, y hasta ese momento la experimentación había quedado en el ámbito exclusivamente de las matemáticas, la ingeniería y todo eso, ¿no? En el ámbito de la biología, pues empieza a haber ese cuestionamiento y la prensa está jugando un papel importante en el cuestionamiento que se hace de que no se puede cuestionar el origen del hombre, sobre todo la precedencia de la creación divina, ¿no? Entonces aquí es donde se genera ese contexto del debate en torno a el papel de la prensa en ese momento para poder clarificar que el movimiento no es contra los estudiantes, sino un problema que está basado, fundamentado o sustentado particularmente en la idea de dar un paso más en el ámbito de la universidad hacia los procesos de experimentación para generar pues paradigmas distintos a la idea de la cuestión divina y
imponer la experimentación o establecer, perdón, la experimentación como recurso del desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí vemos a una prensa distinta, estamos hablando ya de la prensa del siglo XX, ¿no? El siglo, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que ya no es la vemos en etapas coyunturales, en un momento dado, y en otras en una etapa larga de construcción de las identidades nacionales, y en otro vemos a una prensa cuya trayectoria está más apegada o se apega a determinados procesos vinculados del conocimiento, en general de la educación, etcétera, ¿no? Esto es lo que hemos logrado de alguna manera, pues ir construyendo a lo largo de lo que hemos visto, cómo hemos utilizado el periódico, ¿no? No podemos quedarnos en la idea exclusivamente que la prensa tuviera razón, no, hay algunas cosas pues, que cuestionar al respecto, ¿no? En cuanto no solo a su validez y en cuanto a su origen, sino incluso a su veracidad de algunos datos o alguna información, ¿no? Decía yo, quería recuperar un poco esta idea de la bandera de Anáhuac, regresar a esta primera etapa sobre el conocimiento, ¿no? Sobre la cuestión de la edición de libros, donde hay un debate sobre la edición de una obra erótica que el autor, don Clemente Trujillo, trata de pues, señalar que es suya y que algún lector, ¿sí? Profesor de una academia de inglés, reconoce que es una traducción, ¿sí? De un texto europeo, inglés, y cuestiona entonces y empieza el debate en torno al libro, a la idea que quiere generar este texto, o el texto sobre si válido o no fuera una traducción del mismo. La importancia es generar la lectura de las obras, ¿no? Hay cuestionamientos y creo que va implícito un sentido moral, ¿no? Porque la cuestión erótica, la cuestión, ¿sí? Sensual, pues aún en una sociedad como de aquella época, pues todavía es alguna cuestión, es de alguna manera es cuestionable, sancionable, ¿no? Sancionable porque ese aspecto no está dentro en el espacio del cual se pueda abrir al público, ¿no? Al público. Sin embargo, me parece que ahí entonces encontramos en ese debate, rico, por cierto, muy generoso por la construcción y el reconocimiento de su exposición prosística de la obra que tiene Clemente de Trujillo, pues es un literato de ese momento y está exponiendo, sí, en un esfuerzo muy accesible y, digamos, reconocido en el ámbito literario, ¿no? Incluso autores que estaban en la Ciudad de México, yucatecos que estaban en la Ciudad de México, pues de alguna forma veían en ese contexto que al margen de ser una obra no propia de Clemente Trujillo, pues sí una traducción muy buena para ser leída, ¿no? Entonces, aquí resulta interesante mirarlo, ¿no? Y hay otra cuestión que creo que a través de la prensa, ¿no? Cómo nosotros hemos construido este aspecto de los libros y la circulación de las ideas, ¿no? Los libros, voy a hacer aquí un hincapié. Yo recuerdo, es muy común, hoy en México, pues nació en México, pues vamos a Donceles y puedes comprar libros de medio uso, viejos, lo que sea. Y aquí en el ámbito local, pues hay un día feriado, ¿no? Los domingos que se ofrecen los libros de medio uso, o algunos librescos que tienen libros y los ofrecen, ¿no? Muchas veces ofrecían los libros en función de ser un libro antiguo por los años, ¿no? Mira, se publicó en 1800 y fracción, mira, entonces le daba ese valor, ¿no? Sin embargo, leyendo un poco lo que hicieron los alemanes, hay unos estudios alemanes,
que hablan sobre educación, la cuestión de los libros, ¿sí? Hay un texto, no recuerdo ahora en este momento, pero leí un texto, un artículo, por cierto, muy interesante, que decía que los libros, para poder conocer o poderlo utilizar como una fuente documental, pues era de alguna manera reconocer que tuviera subrayados, anotaciones, etcétera, ¿no? Eh, Porque implicaba entonces que es un libro que se leyó, ¿sí? Distintamente, ¿no? Uno puede mirar en el subrayado qué parte subrayó, qué relación tiene, y puede uno entonces haciendo, pues, relacionando con otros aspectos que de algunos autores o quienes fueron, o en su caso, porque algunos libros tienen el nombre de quien fue su propietario, ¿no? Y eso, pues también uno va a ir al seguimiento, se da cuenta quién es, de dónde procede, de cuál es su relación, etcétera, con los que lo poseen, los que son dueños del libro, ¿no? Entonces, resulta interesante, digo, voy haciendo el hincapié, concluir mi opinión al respecto de esto, porque recuerdo que los libreros lo veían por años, ¿no? Y los libros, aún antiguos, si estaban rayados, los vendían mucho más baratos, ¿sí? Es más, yo me afortuné, digo, pues una mirada distinta a los libros que se ofrecen en el mercado, ¿sí? Y en cualquier tiradero de libros, y no solo los libreros, pues un subrayado, pues para algunos implicaba que su precio cambiara, ¿no? Compraba yo libros de 5 pesos, 10 pesos, el más caro, por el hecho de estar subrayado. Pero en una mirada distinta, uno decía, no, es que fulano de tal leyó el libro, tiene esa relación, es la señorita fulano tal que forma parte de esta sociedad, que tiene este comunicado, subraya esto porque está interesado en ese artículo que publicó en determinado periódico, en determinada revista, y empezamos a relacionar entonces los libros con las ideas, ¿no? Y máxime cuando empezamos a utilizar como parte dentro de la misma prensa, pues hay una estructura, ¿no? Están las noticias nacionales, las noticias locales, las noticias militares del gobierno, ¿sí? Las famosas gacetillas, las ruedas de opinión, etcétera, ¿no? Y hay una parte que creo que todos los periódicos lo tienen ya ahora, ¿no? Que son los avisos económicos, la parte económica. Ahí encontramos entonces en esos, pero todos los periódicos lo tienen, todos los periódicos, con un nombre distinto, pero es la última parte. Ahí son los avisos de lo que va a ser, de los viajeros que se van a Nueva Orleans, que se van a La Habana, aquellos que van a diligencia a Campeche, o los que se van a Valladolid, etcétera, ¿no? Los itinerarios de viaje, las entradas de los barcos, etcétera, ¿no? Todo eso ahí aparece, ¿no? Incluso la lotería, ahí aparecen esas. Y ahí hay una sección, la parte económica, en donde los almacenes venden libros y dan una lista de libros, ¿sí? Dan la lista de libros. Allá van apareciendo la lista de libros y uno se imagina el almacén del siglo XIX, el almacén donde además, porque tiene una relación amplia. En la primera parte dice, estamos ofreciendo loza de tal cual, proveniente de tal lugar, etcétera. Ofrecemos vinos y cervezas de tal lugar, ofrecemos productos de consumo de tal lugar y libros, ¿sí? Y libros, los libros son tales, tales y tales, ¿no? Que se ofrecen. En el mismo almacén hay un espacio específico para la exhibición de los libros, ¿sí? Que se van a vender. Entonces, indistintamente en esa parte económica van apareciendo, pues obviamente los libros sí que muestran pues lo que existe, ¿no? Porque una cosa valiosa, ¿no? Me parece que me resulta interesante, o no sé si es una parte relacionada con la cuestión de los impuestos o los arbitrios que se tienen que pagar por poseer determinadas, pues adquirir determinadas cosas, pues es que decía, un ejemplar de tal cosa, un ejemplar de tal, 2 ejemplares, 2 volúmenes, un tomo, etcétera, y van dando toda esa información para ver cómo cómo adquirir los libros. O sea, ya sabes que un libro
hecho vendido en tal fecha, lo tuvo determinada persona porque lo está diciendo, ¿no? Lo dice. Yo tengo un libro, tengo mi biblioteca, ya hoy los estudios, la historiografía sobre los libros, particularmente de las librerías que le llaman, en bibliotecas, los estudios sobre ello, para conocer el libro específico, pues han mostrado pues quién tiene ese libro y quién no pudo haberlo comprado, qué almacén que pudo haber adquirido ese libro y que pueda formar parte o sea, de todo un análisis de lo que los autores fueron formando sus ideas, que después en otros trabajos o en publicaciones la van viendo o lo van ilustrando o lo van mostrando, ¿no? Y es muy interesante porque lo complementas con la información misma del periódico. Yo recuerdo, hay un periódico también del siglo XIX, o sea, al principio, más de los años 40, ¿sí? De los años 40 que dice por allá fulanito, cambio el libro tal, sí, por otro que yo no haya leído, yo ya lo leí, dice tal cosa, pero no les puedo dar más información porque van a perder el interés de la lectura. Está cambiando sus libros, ¿sí? Están cambiando, están preguntando los libros, están circulando por esa vía, ¿sí? O en otros casos, quienes en un momento determinado están reclamando la pérdida de un libro, que el libro de tal, sí, que yo leí y que me interesa porque tiene unas notas y lo dejé extraviado en el almacén tal, ¿no? Si alguien lo tiene, ofrezco un real o 2 reales por tal libro, ¿no? O sea, así no solamente la circulación por la vía oficial de las bibliotecas, ¿no? Hay una circulación de los libros por las otras vías, ¿no? Y en ese sentido, creo que la prensa nos ofrece un conjunto de datos, de información, cruzándola con otro tipo pues digamos, pues sí, de datos, pues podría permitirnos tejer, ¿no? Ir construyendo estos fenómenos, ¿no? Relacionados con los libros, la prensa, los libros, la educación, ¿sí? Y la circulación de las ideas en torno a la... Y una última, yo recuerdo, y voy a ponerlo, ya es una parte ya más del recuerdo que tengo del trabajo hecho. En un momento, trabajando unas cuestiones de la Universidad Literaria, estuvo aquí en Mérida, la ciudad de Mérida, en un momento dado, un discurso de Justo Sierra que expresaba que, pues bueno, el papel que tiene, la importancia de los libros, ¿no? Los libros para el derecho, para la jurisprudencia, perdón, los libros para medicina, etcétera, ¿no? Y algunos otros en el Congreso debatían sobre la importancia de los libros, porque quienes leyeran esos libros serían los que se encargarían finalmente de la aplicación de los reglamentos, los preceptos, los principios, ¿sí? Que se promueven en la universidad literaria y que serán fundamentos de la estructura de gobierno, ¿no? Ahí empezamos a relacionar, articularle todo eso, el por qué tienes que leer ese libro y por qué se aplica, en qué entorno, y por qué. Eso nos muestra o nos puede ir mostrando los criterios en cuales se aplicaban determinadas leyes, ¿no? Donde se sustentaban. Y en esa última parte, me parece que en algunos trabajos, en algunas publicaciones, las referencias, ¿no? Son fundamentales. Bueno, es una cuestión que me parece que es importantísima porque en torno a la referencia sabremos de qué libro se trata, ¿no? Y aquí eso, pues voy a hacer pues un paréntesis muy pequeño. Con respecto a la referencia, cuando trabajamos las ordenanzas, el proyecto de ordenanzas, el doctor Melchor Campos García, que por cierto ha hecho los estudios sobre la librería del padre Velázquez, la librería y las bibliotecas hoy en día, que es metido un poco más en ese rollo, pues trabajamos en torno a la edición de un documento que para algunos fue un documento que nunca se
fue sancionado, es decir, que se estableciera como para llevarse a ejecutar las disposiciones. Sin embargo, por allá hemos encontrado ya información del Ayuntamiento de la Ciudad de México que da su aval para que se apliquen ese reglamento. Pero la mayoría de las disposiciones jurídicas de aquel reglamento, de esta ordenanza para la ciudad de Mérida, pues aparecen conjuntos de referencias. Son referencias que más adelante van a aparecer después citados o remitidos en textos más contemporáneos. Entonces uno empieza a cruzar de donde va formándose el jurista toda ese bagaje intelectual, ¿no? Sí, me parece que ahí es donde... Bueno. Y en conclusión, ¿no? O sea, quiero concluir, ya me he llevado mucho tiempo, señalar, ¿no? Que no es, yo estoy metido en el ámbito de la educación, de los libros, las ideas, pero en la misma estructura de la prensa, porque son indistintos, nos puede ir conduciendo hacia otros temas o otros aspectos de estudio, ¿no? A través de la prensa, como es el caso de los viajeros, de las mercancías que circulan, en fin, hay todo un mundo interesante que se puede comparar y contrastar con otras fuentes documentales ya más sistematizadas y que pueden ser útiles para ir reconstruyendo esa vida compleja y no sencilla de una sociedad regional, ¿no? Y creo que en conclusión, o sea, me parece que todavía la prensa, el estudio de la prensa, ¿no? La historiografía, todavía tiene mucho que explorar en ese campo como fuente documental para la crítica misma de la fuente, es decir, en qué medida esta fuente pues tiene validez cuando tú la contrastas, cuando tú la miras de otra manera y puedes ir reduciendo o desmenuzando lo que quiere ir exponiendo, ¿sí? O sea, hay de dónde incluso las mismas ideas que en su persona yo planteo, o sea, que esa es la parte de la conclusión, son puntos de partida para generar nuevos planteamientos, ¿sí? Recuerden o recordemos que aun cuando hacemos un estudio, no es un estudio acabado, tan solo es una interpretación, la historiografía es eso. Y esa interpretación puede ser superada, rebasada, cuando metemos marcos conceptuales que sean mucho más pues, distintos o profundos respecto al que nosotros vamos planteando, ¿sí? Entonces, esta sería mi intervención. No quiero irme más. Hay muchas, ¿sí? Se emociona uno de repente, pero bueno, finalmente también hay que darle espacio a las preguntas que creo que pueden surgir y aumentar el interés del uso de la hemerografía, o sea, la prensa, periódicos, a un problema como es la educación, los libros y las ideas. Lupita. Pues muchas gracias, compañero, por esta interesante plática sobre la prensa, la educación, los libros y las ideas en el siglo XIX, aunque te fuiste un poco atrás y un poco más adelante, no lo podemos evitar si estamos hablando de un tema tan apasionado como este, y que concluyes un poco con lo que más adelante, cuando me toque, voy a hablar sobre los anuncios y todo lo que se va generando a través de la prensa y cómo la prensa se convierte también en parte de la vida cotidiana, se convierte en algo que constituye pues a través de la imagen, a través de lo cual podemos saber qué estaba pasando en la sociedad yucateca y en particular en la sociedad meridana, porque hay que ser específicos, la sociedad meridana, pues definitivamente esto da pie a muchas preguntas, a muchos comentarios, que pues primero que nada agradecemos esta charla y pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios que deseen hacer los asistentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el maestro? Abrimos una sesión de preguntas, comentarios, dudas, quejas. ¿Alguien quiere plantear algo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver,
quiere. Sí. Levanta la mano, por favor. Ok. A ver, Paola. Gracias. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México y soy estudiante de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y estoy comenzando una línea de investigación sobre la hemeroteca como documento histórico en el caso de Eulogio Palma, que, bueno, ahí pediría un poco de guía, además, bueno, todo este conocimiento increíble del profesor Domínguez, y bueno, nada más eso. Compañero. Estimada Paula, es un honor de verdad que nos invites y desde luego abierto a cualquier circunstancia que creas que podamos pues apoyarte, ¿no? Hoy la Hemeroteca Nacional en su disposición que tiene a partir de lo digital, ¿no? Es impresionante hacer los recorridos y detenerse en cada una de las emisiones, ¿no? Y eso creo que compartirlo con los demás compañeros, en particular de, pues, contigo, compañera Paola, de otra licenciatura, pues estamos dispuestos a colaborar contigo en lo que creas que podamos hacerlo, ¿no? Acompañarte y facilitarte algo que nosotros tengamos a disposición, ¿no? Pues el contacto ya lo tienes, Paola. Si quieres seguir participando aquí o a través del enlace, ahí están los requisitos para poder inscribirte al curso y mantener el contacto con el maestro. Es muy interesante, sobre todo si mal no recuerdo, compañero, es un personaje de Motul. Sí. Efectivamente. Entonces, ahí hay información importante para nuestra compañera Paola. Sí. Gracias también por participar, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee comentar o preguntar algo? ¿Alguna pregunta? María Fernanda, ¿qué tal? Una pregunta de una vez. Buenas tardes. Pues primero muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante, y me surgió una duda respecto a por qué tendemos a hacer un poco de lado quizás la investigación hemerográfica y nos vamos directo con lo que ya nos proporcionan los documentos, porque yo pienso que sí está bien revisar los documentos, desde luego, son la fuente primaria para la metodología histórica, pero también no dejar de lado estos documentos que quizás a lo mejor no se extienden tanto en temas, pues en estos temas, pero sí nos dan como una perspectiva diferente, incluso nos amplían lo que puede ser el campo de investigación. Definitivamente, María Fernanda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Precisamente yo comenzaba esta intervención señalando, ¿no?, que todo lo que hemos visto, lo que hoy acabo de expresarte de la prensa, pues es producto de trabajo de otra naturaleza, no donde se centrara la hemerografía, ¿no? O sea, me parece que por allá nosotros también hemos un poco caído en la búsqueda de documentos seriales, cuando podríamos ir construyendo, tejiendo, ¿sí?, de manera distinta ciertos fenómenos relacionados con la prensa, que sí la prensa es la única que te lo puede dar, no te la va a dar ningún otro documento, porque tiene otra dimensión, su narrativa incluso, ¿no? El documento es casi oficial, mejor dicho, es oficial, pero es una narrativa apegada estrictamente a esquemas casi jurídicos, ¿no?, del funcionamiento jurídico, y la prensa tiene otra mirada, incluso te voy a comentar, y creo que con esto quiero también mostrarle a Paola. Recuerdo que en algún momento
en algunos periódicos, porque me presenté exclusivamente en la ciudad de Mérida, porque hay periódicos en los pueblos, como el que me da el Lupita de Motul, en Espita, como está el Demócrata en Espita, está también en Tecash, el Libre, la Unión, bueno, en fin, hay unos periódicos fuera, ¿no? O sea, ahí fuera en los pueblos hay periódicos que mostraban o han mostrado otras dinámicas, ¿no? Los discursos son distintos. Escuchas hablar a alguien que tiene una opinión de algo que está pasando. En el documento archivístico, los documentos de serie, tienes que interpretar, cruzar, mover datos. Aquí intentamos ver quién lo dice, por qué lo dice y cómo lo dice, ¿no? Y generar entonces otra expectativa. Creo que eso es lo que la prensa nos muestra, ¿no? Entonces, es lo que empieza a formar el espacio público, la asistencia a un entorno de opinión, que puede ser, si es en el ámbito político, tiene sus variantes, tiene sus variables, y si es en el ámbito de los programas sociales, tiene otra interpretación. Yo recuerdo haber leído en alguna parte de una fuente hemerográfica de un periódico, una opinión muy concreta. Y con esto no quiero menospreciar, ¿no? Sino al contrario, irnos. En La Siempre Viva, por ejemplo, escriben mujeres, ¿sí? Siempre Viva se caracteriza por mostrar cuestiones de género, pero las mujeres también se expresan en contra de lo que es el fenómeno que está aconteciendo también en ese momento en Yucatán, ¿no? Como es el caso del movimiento 1847. Hay una opinión hacia la población indígena cargada de sus propias emociones, de sus propios valores, ¿sí? Y que va mostrando entonces una dimensión distinta de lo que tú puedes encontrar en fuentes de archivo, ¿no? Me parece que sí es importante meternos a ese ámbito. Y hay algo de lo que no hablé y que quizás con Paula podríamos en un momento entrar en contacto sobre cuestiones de los periódicos, el Heraldo de Motul, por ejemplo, que es periódico de la época de más de Carrillo Puerto, pero el periódico, hay un periódico antes, ¿no? Ahí. Recuerdo que en aquel documento que me expresaba yo de la edición de las obras de bibliotecas de autores yucatecos, había un escritor que se llamaba Pastor Urselay, hermano de Nicolás Urselay, un hombre dedicado a la ópera, cantaba, ¿sí? Y su hermana, una escritora, Mercedes Urselay, ¿no? O sea, es una familia proveniente de farmacéuticos y que se había metido en el ámbito de la literatura, ¿no? Son muy amigos de Peón Contreras, muy, muy, muy cercanos a Peón Contreras, y pues discuten y debaten profundamente en términos de la obra literaria de este personaje, ¿no? Pero eso queda en esto lo que decía, no puedes encontrar esa evidencia de una fuente de archivo, ¿sí? La encuentras en el periódico, ese tipo de relación. No la vas a encontrar en un documento de archivo donde se va a mostrar ese sentimiento, esa calidez, los valores propios que tiene los individuos enmarcados en una actividad como el caso de la literatura, ¿no? Y hay muchas otras cosas hay que discutir, en particular, por ejemplo, la de esta señora Mercedes Urselay, desconocida para muchos, pero con una gran trayectoria en el ámbito de la prensa, es la que escribe como Camilo Collazos, y es como seudónimo, y que escribe en torno al sentido que tiene el matrimonio en el siglo XIX, finales del siglo XIX, como una cárcel en la cual las mujeres sí van a vivir eternamente, ¿no? O sea, me parece ahí muy interesante meternos a discutir esas cuestiones como la que dices. La fuente documental del periódico, sí, hay que mirarla con mucho más detenimiento, sí, pero meternos con ella desde un principio, ¿no? Sí, me parece que es importante. ¿Sí, Lupita? Compañero Jorge. Roger, me parece interesante igualmente tus planteamientos que haces acerca de cómo acometer
el estudio de estos temas como la educación, las ideas y la circulación de los libros desde la prensa. Me parece en este sentido que esa es la parte para mí medular de tu presentación del día de hoy, en la perspectiva de que lo que estamos planteando dentro del seminario es cómo usar la hemerografía, en este caso, cómo usar los periódicos, la prensa como tal, para determinados temas como los que tú nos has planteado en el siglo, para el siglo XIX. Ahora bien, un poco tratando de confrontar ideas y de planteamientos o de plantear peculiaridades dentro de los procesos históricos distintos entre lo que ocurre en el centro de México y lo que ocurre en otros ámbitos fuera del centro de México, en lo que sería la historia de la prensa a partir de la época independiente o incluso en los últimos años de la época colonial o virreinal, como otros le suelen llamar, que es lo que nos planteaba la profesora Alicia Salmerón, y ella hablaba de la característica fundamental de una historia de combate, una historia política, una historia donde se discuten los posicionamientos políticos e ideológicos de aquellos grupos que primero son federalistas y luego centralistas, y conforme avanza el siglo XIX se les va a conocer como conservadores y liberales, o monarquistas y republicanos, por ejemplo, ¿no? En esta línea planteada por la doctora, por la profesora Alicia Salmerón, ¿tú cómo verías esta línea? ¿Es similar en el caso de Yucatán, de que aquí también hay una prensa de combate, una prensa política que caracteriza los contenidos de estos periódicos, o en realidad las circunstancias geográficas de Yucatán en su relación con el Caribe, hay una presencia de ideas que llegan más rápido a Yucatán, que vienen de Europa vía La Habana, y que hacen posible que la prensa política esta de la que se habla, el tipo de periódicos que existen en la primera mitad del siglo XIX, no sean solo de combate, no sean solo políticos, sino que ya vemos la presencia de periódicos literarios, periódicos incluso con contenidos económicos, agrarios, en la década de los 40, etcétera, ¿no? De acuerdo a la propia dinámica que tiene la península de Yucatán, que tiene una relación más cercana con el Caribe y que hace que haya una circulación de ideas, de otro tipo de libros, etcétera, y que la educación también que se pretende llevar a cabo en Yucatán, pues esté permeada por las ideas francesas, inglesas o de otro tipo, que hacen un poco distinto y peculiar que hayan periódicos con estas características. Sería un poco el comentario y la pregunta, Roger, para que justamente los estudiantes que nos están escuchando miren si bien las similitudes que hay en la historia de la prensa, como lo que nos planteaba Alicia Salmerón, y lo que en el caso de la península de Yucatán, por esa relación y esa ubicación geográfica, puede tener sus particularidades. Gracias, Jorge, por la pregunta.
Y sin duda, me parece que sí, yo comenzaba precisamente con la idea de lo regional, ¿no? Y precisamente con ese planteamiento de que aun cuando hay una prensa de combate en la vida política local y que en ocasiones, ¿no?, se vincula al centro del país, hay un acercamiento, definitivamente hay una circulación mucho más más rápida, ¿sí?, más ágil con la región de La Habana, ¿no?, sobre todo, particularmente. Por eso yo hacía hincapié en esa segunda etapa con la aparición, por ejemplo, de Alfonso Estraíz Cenea, con el mismo Rodolfo de la Peña, el doctor Eduardo Rodríguez Ursáiz, etcétera, ¿no? Yo por eso hacía ese comentario, porque ahí es donde está más cerca, donde empieza a haber mucho más una dinámica distinta de a los procesos políticos, ¿no? Y creo que no hay que sustraernos de ello, de que aun cuando estamos en esa construcción, participando en la construcción nacional, ¿sí?, en el proyecto de nación, hay dentro de la sociedad local, que es la zona meridiana, cierto sentimiento, ¿no? Y recuerda que La Habana todavía sigue siendo colonia española, ¿no? Sigue siendo parte de España, ¿no? Y esas no hay rupturas ahí, sino hay acercamientos de mirarlo de manera diferente, incluso aun cuando de ahí yo sentía que el proceso del comercio, el ataque comercial hacia intercambio de la península hacia La Habana, es precisamente porque es cooptar la parte económica para hacerlo depender hacia el centro y generar otras condiciones de otras relaciones, ¿no? Entonces, me parece que ahí, Jorge, estoy totalmente de acuerdo, sí hay una relación muy cercana con La Habana y eso sí establece ciertos aspectos interesantes, ¿no?, respecto a eso. Con respecto a la educación, me parece que es un personaje poco estudiado y que creo que deja toda una trayectoria de influencia, de desarrollo, de concepciones respecto a la educación que es don Andrés González Millán. Don Andrés González Millán, ese discurso educativo, ese reglamento de escuela que establece, son las que presume Lorenzo de Zavala en el Congreso de la Unión para decir que en Mérida las escuelas de primeras letras están bien logradas, ¿no? En Mérida y Campeche, ¿no?, están bien logradas. Y es todo un concepto educativo que enmarca lo que se pretende o lo que se quiere finalmente, ¿no? En términos de lo que coinciden los yucatecos, ¿no? O lo que les interesa a los yucatecos. Me parece que por allá, Jorge, hay todavía una deuda con este personaje para conocer su origen, no en términos solamente de ser yucateco, no, sino en términos de su formación intelectual, de sus conceptos sobre educación, su reproducción de las escuelas. Él es uno de los primeros que genera la idea de la educación lancasteriana para antes después de la independencia. O sea, sí hay. O sea, me parece que, Jorge, que sí coincido contigo, sí hay cierta diferencia, ¿no? Sí hay cierta circunstancia respecto a eso, ¿no? De que el Caribe sí envuelve de alguna manera al entorno de las ideas de los yucatecos y particularmente de la ciudad de Mérida, ¿no? No hay que olvidar, ¿no? Yo creo que ahí es otra parte que la prensa no aborda, pero sí lo deja plasmado ahí, por ejemplo, en don Justo Sierra, en el torno a lo que es el concepto de la Nueva Málaga, ¿no? Yo siempre he creído que la Nueva Málaga es una interpretación del concepto de la Málaga del Mediterráneo, ¿no? El papel que juega en el entorno de la economía del Mediterráneo y la aspiración de los yucatecos de construir precisamente un baluarte que les permita entonces entrar en un conjunto de, digamos, de relaciones distintas, no solo comerciales, sino también de ideas, con lo que ellos aspiraban a fundar, que era la Nueva Málaga en la isla de Holbox, ¿no? Creo que sí, hay cosas interesantes allá que todavía no hemos explicado, Jorge creo que lo ha hecho, Jorge Victoria, pero lo ha explicado desde la perspectiva de las cuestiones más de construcción arquitectónica, de arquitectura bélica, y no sobre en torno a las ideas respecto a esto. Pero sí, coincido contigo, sí, me parece que es fundamental verlo desde esta perspectiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, nada más,
porque si no, los estudiantes se pueden quedar con la idea de que los periódicos del siglo XIX son periódicos estrictamente políticos. Y como tú decías, el contenido de ellos, ciertamente hay aspectos políticos, pero han existido en ellos aspectos comerciales. Quizás ciertamente su presencia es mucho menor que la que vamos a encontrar ya en el Porfiriato, por supuesto, pero en este siglo XIX los periódicos tienen aspectos comerciales, tienen aspectos de noticia internacional, tienen aspectos literarios, pero son periódicos que todavía no están estrictamente especializados, sino que tienen todo este tipo de ideas en el mismo periódico, como secciones. La gran diferencia más adelante es que son periódicos ya especializados, aunque la precocidad que existe en Yucatán con el gran proyecto de Justo Sierra O'Reilly, que es la academia de esta academia de ciencias que permite que el registro yucateco sea como la gran punta de lanza para ese proyecto cultural regional de Justo Sierra, y que de alguna manera hace que luego los periódicos literarios pues empiecen a desarrollarse incluso antes del Porfiriato, ¿no? Antes de la misma República restaurada. Totalmente de acuerdo. Yo decía el ejemplo del boletín, el boletín oficial de gobierno de la época del Imperio, ¿no? Donde ya ves noticias donde se cultiva el cuerpo. El hecho de anunciar, por ejemplo, la apertura de un gimnasio en 1864, dices tú, wow, qué interesante es esto, porque es una interpretación del cuerpo, ¿sí? Ellos dicen, no le llaman el gimnasio, le llaman un lugar con aparatos para cultivar el cuerpo. Estamos hablando ya de una interpretación distinta a lo que es un concepto más cercano al desarrollo físico, ¿no? Me parece que sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? Definitivamente yo creo que nuestra cercanía ha sido más hacia el Caribe que hacia el centro de México, históricamente. Entonces, esa influencia y más que influencia, ese intercambio de ideas, como decía Jorge, y el de la convivencia, y pues no hay que olvidar la cercanía y la participación un poco de Yucatán también en la Revolución Cubana, en la independencia y en la Revolución Cubana también es importante, y no solamente el aspecto político, sino otros de los aspectos, ¿no? La música, incluso cuando empieza a aparecer la prensa especializada en las cuestiones de música, en el teatro, en la literatura, en los cuentos, o sea, todas esas áreas que son muy ricas y que durante el siglo XIX empiezan a fluir y empieza a ser todo esto que has planteado y lo que planteaba Jorge, ¿no? Sí, incluso entonces, Lupita, no hay que olvidar, por ejemplo, en los años 40, ¿no? Los principales artistas de teatro son habaneros. Sí, son habaneros. Por las zarzuelas. Sí, son habaneros. Sí, definitivamente, sí, claro. Y todas las obras que se hacen y todas las que se presentaban, ya que estrenan el Peón Contreras, todas estas obras y todo este arte, ¿no? Que se empieza a presentar acá, ¿no? Sí. Pues, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Tenemos espacio para un par de preguntas más, y si no hay pregunta o comentario, pues cerramos esta charla de hoy. A ver, Paola. Bueno, yo solamente comentarles desde mi espacio geográfico que este tipo de marcos de referencia es sumamente importante, porque quienes queremos hacer historia regional y estamos en ese ejercicio, este tipo de los comentarios como este último,
es muy importante, ¿no? No alcanzamos a dimensionar esta proximidad que han tenido con el Caribe, ¿no? A lo mejor todavía estamos muy centralizados, pero este tipo de comentarios abonan mucho a que nuestra reflexión sea más interesante y abone más precisamente a todo este proceso histórico. Definitivamente, Paola, así es, definitivamente. Y en el caso específico de Yucatán, de la península en general, mucho más. Sí. ¿Sí? Y lo puedes ver a través de la prensa. Sí, no, nada más un comentario con Paola, ¿no? A veces nuestra perspectiva del centro a la periferia, pero la periferia hacia el centro es otra, ¿no? Poco sabemos de que, por ejemplo, Estradicenea es un habanero, viene dedicado a la educación, a la docencia, en su recorrer por toda la zona rumbo al centro del país, pasa a Campeche, pasa a Jalapa, a Veracruz, toda la zona, va recorriéndola, va ofreciendo su periódico, el Iris, que el periódico El Iris es un periódico para niños, ¿sí? Lo va adecuando a las circunstancias, hasta que llega a la Ciudad de México, y ahí el Ayuntamiento de la Ciudad de México le publica una serie de libros, como es el famoso artefacto de cuadritos, o sea, ¿cómo le llamaríamos? De esas figurillas, que era una especie de diccionario. Uno le movió una letra, salía un diccionario, salía una definición, movió otra letra y salía otra definición. Y muchas de ellas te remiten en términos de sus conceptualizaciones a la zona del Caribe y de Yucatán. Una pregunta más, un comentario más, si no, pues cerramos esta conferencia de hoy. Giovanni. Buenas tardes. Yo quería preguntarles sobre un aspecto muy específico y que veo que, bueno, yo por lo menos yo no he encontrado mucha información y es nada más por curiosidad, pero ¿existen estudios sobre la educación física en el Porfiriato, pero usando fuentes hemerográficas? Porque, por ejemplo, en la escuela primaria, Nodolfo precisamente se enfatiza, por lo menos a principios del Porfiriato, la importancia de la educación física. Siempre hay artículos que hacen referencia a la educación física y habla un poco de ello. Y de hecho tienen una importancia fundamental, como ya se ha comentado, porque viene junto con estas nuevas ideas que tienen que ver con las percepciones del cuerpo. El cuerpo, digamos, un cuerpo sano para que sea más productivo. Porque también estas ideas del cuerpo productivo y su transmisión a través de la educación, por ejemplo, se discutió en el Congreso Higiénico-Pedagógico. Entonces, precisamente este tema que puede parecer no tan trascendente y que a mi punto de ver sí es, o sea, existen estudios o se ha intentado, yo no he visto, y sí hay fuentes hemerográficas como la que acabo de decir. Sí, mira, Giovanni, sí creo hay estudios para otras regiones, yo lo he visto para otras partes, sobre todo para la cuestión esta de Sudamérica, ¿no? Creo que Colombia tiene alguna parte de esto, pero sí su parte fundamental de fuentes documentales está sustentada las listas escolares, ¿no? Yo creo que de manera indirecta ha sido utilizada la prensa para hacer estudios sobre la educación física, ¿sí? No hay estudios muy específicos sobre el uso de la prensa porque es hasta cierto punto un poco escasa, ¿no? O sea, no hay una continuidad en algunos casos. Pero yo creo que combinando ambos y viendo una perspectiva diferente desde la prensa hacia las fuentes documentales, creo que le podríamos dar otro sentido a la explicación de los procesos relacionados con la educación física, ¿no? Solo para un poco, no te pierdas la conferencia o plática, charla, como le llamemos, la próxima semana, donde voy a tratar sobre la prensa del Porfiriato y de la Revolución
mi estimado Giovanni, y ahí vamos a hablar de una prensa especializada dentro del marco del positivismo porfiriano, de mente sana en cuerpo sano. Y ahí hablaremos sobre esto que tú acabas de preguntar. Pues ahí está la invitación, Giovanni, para la próxima semana. Si no tenemos ninguna pregunta más, ningún comentario, pues agradecemos infinitamente al compañero Roger por esta plática de hoy. Víctor Hugo, no sé si tú tienes la constancia, si te la envió Lorgio, si no, si hay avisos parroquiales para cerrar esta plática de hoy, de la segunda de este seminario, el documento hemerográfico, temas de estudio y crítica de fuentes, siglo XIX-XX. Pues muchas gracias, Roger, por esta charla. Da pie para muchas más. Tenemos la próxima semana al compañero Jorge y pues cerraré la última sesión con un documento muy interesante. Entonces, pues adelante, Víctor Hugo. No sé si te encomendó algo, Lorgio. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento. Creo que ha sido, llevamos 2 sesiones muy buenas y no, sin duda alguna, que las que siguen no van a desmerecer. Creo que la intención que se tuvo en la coordinación y el conjunto de profesores que la integran es que nuestros alumnos, muy en particular aquellos que están todavía en la búsqueda de un camino, de una línea, de un tema, que no se olviden de la hemerografía como una opción para sus trabajos de investigación. Eso es el objetivo que originalmente planteamos. Asombrosamente nos hemos dado cuenta de que trascendió, que tenemos gente de otras partes de México, de otras partes de Latinoamérica, y que esto nos anima muchísimo a continuar y sobre todo a exponer en estos medios el trabajo de los investigadores invitados y de nuestros propios investigadores, nuestros propios maestros, que tienen experiencia muy larga en el uso de este tipo de fuentes, como nos lo ha dejado muy claro nuestro maestro Roger Alonso Domínguez. Así que, por mi parte, pues a nombre de la coordinación, que el doctor Lorgio no pudo estar por sus compromisos, les agradecemos a todos su presencia. Al maestro Roger se le hará llegar su constancia a través del correo de la coordinación por parte del doctor Lorgio, que se encarga del trámite de esto ante la Secretaría Académica. Y les recordamos nada más, me encargó mucho el doctor Lorgio insistir en el asunto de la apertura de este Classroom que se va a abrir para el trabajo de los que estén involucrados de manera sistemática en este seminario. ¿Cómo va a funcionar ese Classroom? Pues lo iremos viendo en la semana, porque tenemos todavía que hablar con el doctor Lorgio, los que estamos organizando este trabajo, para ver cómo va a operar este Classroom, pero se los anticipamos para que estén enterados. Bien, pues por mi parte es todo. Ya el doctor Jorge Castillo hizo su anuncio, ya saben que sigue la otra semana, no se la pierdan, por favor. Les esperamos a todos que vengan con el mismo ánimo de siempre. A nuestros alumnos, por favor, no los hemos escuchado tanto, que hablen mucho, estamos en confianza, estamos en casa, y sus preguntas siempre son de gran relevancia para todos nosotros, por muy sencillas que pudieran ser. Así que si no hay nada más que decir, profesores, alguna cuestión que quieran añadir. De no haber, damos por cerrada esta sesión. También muy contentos por el éxito de ella, y reiteramos el agradecimiento a nuestro ponente magistral, nuestro maestro Roger Alonso Domínguez Aldívar. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.